la diabetes gestacional. Soy médico endocrinóloga, me encuentro viviendo en Bolivia. Como una pequeña introducción, vamos a dar inicio acerca de lo que es el concepto de lo que es diabetes gestacional y la diferencia entre lo que es diabetes gestacional y una diabetes pregestacional o preexistente. Como concepto de diabetes gestacional tenemos que es la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después del mismo. Este diagnóstico de diabetes gestacional se lo va a realizar entre las 24 y 28 semanas por exactitud como criterio diagnóstico. La diabetes pregestacional o preexistente se refiere a pacientes conocidas con diabetes tipo 1 o 2 que se embarazan con el diagnóstico previo o que se diagnostican durante el primer trimestre. La prevalencia de esta patología a nivel mundial se encuentra colocada en un 7%. En Venezuela, hasta el año 2017, se encontraba entre 2.7 al 3%. El 90% de los casos del embarazo, de casos de embarazo con complicaciones se debe a la diabetes gestacional. A nivel mundial, el 16.2% de los nacidos vivos corresponde a algún tipo de presencia de hiperglucemia durante el embarazo. El 86.4% se deben a una diabetes mellitus gestacional y el 13.6% a una diabetes preexistente. En este cuadro podemos ver la prevalencia de diabetes en países en Latinoamérica y el Caribe. Como podemos ver, todos los latinoamericanos y los centroamericanos tenemos una alimentación rica en carbohidratos de absorción rápida y pobre en vegetales. Como podemos ver en este cuadro, para el año 1995, el país con mayor incidencia y prevalencia de esta enfermedad fue de 7.7% México y con un pronóstico para el 2025 de 12.3%. Tanto Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Colombia y Uruguay fueron incrementando a lo largo del tiempo. Colombia, que es un país limítrofe con Venezuela, para el 1995 se encontraba con 4.9 de prevalencia, con un pronóstico para el 2025 de un 7.5, viendo un incremento significativo en la patología. En este cuadro podemos ver una proyección global acerca de la epidemia de la diabetes entre los años 2003 al 2025. A nivel mundial, el año 2003 se encontraban 194 millones de personas con el diagnóstico de diabetes. Para el 2025 se calcula que este porcentaje incremente a 333 millones con un incremento de un 72% a nivel mundial. Como podemos ver en los gráficos, en Norteamérica hay un incremento del 57%, en Centroamérica y América del Sur en un 85%, en Europa en un 21%, en África. África es un lugar que llama mucho la atención, ya que el incremento de esta patología se muestra en un 111%, y así sucesivamente en todos los continentes. ¿Por qué pasa esto? Todo esto está causado por la falta de educación y el conocimiento de la patología de base que tengan estos pacientes. Es por eso que ahora nosotros estamos intentando ahondar mucho más acerca de lo que es la educación para la prevención y manejo de esta patología para cada paciente de forma individualizada. Los efectos de la diabetes en el embarazo son muchos, tanto van a afectar tanto a la mamá como al feto. En el feto se va a presentar la macrosomía, presencia de lipogénesis, organomegalia, polidramios, disminución de la maduración fetal, presencia de hipoxia, acidosis, policitemia, hiperbilirrubinemia, la presencia de hipoglucemia al momento de nacer, preeclampsia que se encuentra presente entre un 20 y un 40% durante la gestación, la cual se puede presentar en el último trimestre del embarazo, presencia de prematurez, trauma obstétrico por el tamaño, por la macrosomía fetal, llevando la mayoría de este tipo de pacientes con este diagnóstico a una cesárea y una mortalidad perinatal. En este cuadro podemos ver los diferentes tipos de diabetes que existen, aunque aquí faltan otro tipo de diabetes, y tratar de explicar cómo la diabetes mellitus tipo 1 afecta
Y bueno, tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional tienen distinta forma de presentación durante las semanas de gestación y durante los trimestres del embarazo. Como podemos ver, las pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 1 son pacientes que ya tienen un diagnóstico previo de la enfermedad con glicemias alteradas en ayunas y hiperglucemia constante, lo cual el riesgo más temido de estas pacientes al inicio del embarazo van a ser la teratogénesis, las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos. Las pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 también tienen estas complicaciones, pero se ve que en la mitad del embarazo estas pacientes, por la función de las hormonas contrarreguladoras que más adelante se va a hablar, que van a actuar en la primera mitad del embarazo, pues tienen un control relativo, llegando a valores normoglucémicos durante la primera mitad y tratando y previniendo las complicaciones durante la gestación. La diabetes mellitus gestacional es aquella que se va a diagnosticar a partir de las 16 a 18 semanas, presentando ya alteraciones a nivel de la glicemia, realizándose el diagnóstico dentro de las semanas 24 a 28, la cual va a producir macrosomía fetal, va a producir crecimiento de los órganos internos del bebé y va a producir muchas complicaciones al momento del parto, tanto para la mamá como para el feto. El metabolismo en la primera mitad del embarazo. Como se dijo anteriormente, existen hormonas que se van a ver afectadas en la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad. En la primera mitad del embarazo va a haber un aumento de los progestágenos de la hormona gonadotrofina coriónica humana, de la insulina. Estas hormonas van a producir el efecto de la disminución de la glucogenólisis, lo cual va a llevar a una disminución de la glucosa materna, llevando así a una disminución en la glucosa en ayuno, resultando un estado anabólico. Es por eso que en esta primera mitad del embarazo, todas las pacientes que presenten ya el diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 bajo el tratamiento farmacológico, tanto como por vía oral como por insulina, en este momento del embarazo se debe de hacer un reajuste e incluso omisión de tratamiento, pudiéndose manejar solo con la dieta y el ejercicio para evitar las complicaciones durante el embarazo, ¿no? El metabolismo en la segunda mitad del embarazo. Existen las hormonas, el aumento de hormonas diabetogénicas como la somatotropina, la prolactina, el lactógeno placentario y el cortisol, produciendo un efecto glucogenolítico, llevando a un aumento de la resistencia a la insulina, por ende llevando una intolerancia a la glucosa. El resultado de todos estos cambios hormonales va a ser producir un anabolismo postprandial. Es por eso que en esta mitad del embarazo es donde se van a ver el estado diabetogénico y un aumento de las cifras de la glucosa, y es donde se debe hacer el control y el cribado diagnóstico de una diabetes gestacional. La fisiología de la diabetes gestacional. Para entender un poquito en esta imagen podemos ver el aumento de la glucosa va a producir. El aumento de la glucosa en la madre va a producir una alteración a nivel de la membrana de difusión de las microvellosidades de la placenta, produciéndose así una disminución de las ramificaciones vellosas, una disminución del espacio intervelloso, llevando a una disminución del flujo sanguíneo y por ende llevando a la disminución de oxígeno, llevando hipoxia al feto. Como forma contrarreguladora, el feto va a producir a nivel hepático, a nivel pancreático, la hiperinsulinemia, llevando así a la presencia de macrosomía fetal, a la organomegalia. Esta insulina va a llevar a la disminución de la madurez pulmonar, ya que sabemos que la insulina es un antagonista directo del factor surfactante, el cual va a producir la disminución de la fosfatidilglicerol, va a disminuir, lo cual produce la disminución de la fosfatidilglicerol, que es el principal sustrato para la producción de surfactante, por lo que llevaría a una disminución o inmadurez pulmonar, también llevándonos esto a la hipoxia y por ende a la eritropoiesis. La eritropoiesis se va a ver
presentada por los signos y síntomas de una hipoglucemia, eritrocitosis, viscosidad sanguínea, aumento de la bilirrubinemia, trombosis de la vena renal. Este recién nacido puede ser que llegue a las 30, ser un niño, un feto prematuro, tener un parto pretérmino, llegar a unas 37, 38 semanas, pero con asfixia neonatal, con cardiomiopatía obstructiva y lo más triste, presentando el síndrome de distrés respiratorio y la taquipnea transitoria. Como se dijo anteriormente, la hiperglucemia materna va a tener dos acciones a nivel del feto en sus dos mitades del embarazo. En la primera mitad, alterando la organogénesis, llevando un mayor riesgo de abortos espontáneos y malformaciones congénitas. Y en la segunda mitad del embarazo, una alteración a nivel del crecimiento y desarrollo fetal, llevando también a la muerte fetal, a trastornos como la macrosomía, hipoglucemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, policitemia y el síndrome de distrés respiratorio. Existen recomendaciones en las distintas guías que se pudo sacar donde la detección y diagnóstico oportuno es la mejor medida para evitar todas estas complicaciones. Se debe realizar una vigilancia materno-fetal estrecha, control glucémico riguroso para disminuir la morbilidad y mortalidad del binomio. Existen riesgos, el bajo riesgo, el riesgo medio y el riesgo alto para el diagnóstico de este tipo de pacientes. Hablamos de pacientes que presenten bajo riesgo cuando la paciente se encuentra menor de 25 años, cuando pertenece a un grupo étnico racial de bajo riesgo, cuando no tiene antecedentes de diabetes familiares en primer grado, cuando ella presenta un peso tanto pregestacional y la ganancia ponderal durante el embarazo son normales, cuando no hay antecedentes de complicaciones obstétricas, abortos espontáneos, macrosomías, no hay antecedentes de alteraciones en la glucemia. Cuando se cumplen todas estas recomendaciones, pues realmente no se requiere el escrutinio de esta patología. Pero si la paciente presenta una o más de los siguientes criterios, ya se presentaría clasificada en las pacientes con alto riesgo, como ser presencia de obesidad, carga genética para diabetes mellitus en familiares de primer grado, una historia de intolerancia a los carbohidratos, patologías endocrinas como el síndrome de ovario poliquístico, patologías tiroideas, productos macrosómicos, presencia de glucosuria, pertenecientes a poblaciones de alto riesgo como la raza negra. Las recomendaciones de escrutinio deben ser realizar en la primera consulta o tan pronto como sea posible, entre las 12 y 14 semanas, hacer el tamizaje de glucosa y en caso de ser negativo, seguir haciendo el control, repitiéndolo entre las 24 y 28 semanas de gestación con la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se realiza el tamizaje de la glucosa? La recomendación es ingerir 50 gramos de glucosa vía oral, determinar niveles de la glucosa plasmática 1 hora después de haber ingerido dicho elemento. Se puede realizar a cualquier hora del día sin importar la hora de la última comida. No es necesario que la paciente se encuentre en ayunas. Hablamos de un resultado normal cuando el resultado de este tamizaje es menor o igual a 129 miligramos sobre decilitro. En el caso de que obtengamos este resultado, es necesario volver a hacer la evaluación entre las 24 y 28 semanas de gestación. Hablamos de resultados anormales cuando existe un resultado mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitro, presentando una sensibilidad del 80%. Actualmente nosotros utilizamos la sensibilidad del 90% con resultados de anormalidad mayor o igual a 130 miligramos sobre decilitro. Cuando se tienen dichos rangos de resultados, se debe proceder de inmediato a realizar la prueba diagnóstica, que es la curva de tolerancia a la glucosa, sin esperar llegar a las semanas de 24 a 28 semanas, ¿no? Cuando nos dé un resultado mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro, ya el diagnóstico inmediato es de diabetes mellitus gestacional. Y cuando nos dé un resultado mayor o igual a 170 miligramos sobre decilitro, en mayores de 30 años también ya es el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cómo hacer la detección de esta patología? Se debe proceder directamente con la curva de tolerancia oral a la glucosa en mujeres con 3 o más factores de riesgo o con antecedentes de una diabetes gestacional previa.
siempre y cuando se confirme la glucosa basal en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, ya sabiendo que criterios de diabetes mellitus son una glicemia basal mayor a 126 miligramos sobre decilitro y una glicemia tomada a cualquier hora mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La detección de la diabetes gestacional va a ser la realización de la curva de tolerancia a la glucosa, la cual se debe realizar entre las 24 y 28 semanas de gestación, realizar el tamiz de glucosa, el cual, como se dijo anteriormente, se debe presentar entre los 130 como máximo hasta 179 miligramos sobre decilitro, dependiendo la edad de la paciente, con un ayuno mínimo de 8 horas y sin restricción previa de carbohidratos. Una vez que se tenga el diagnóstico de una diabetes gestacional, debemos clasificar en qué tipo de grado se encuentra, ya que la clasificación de diabetes gestacional se presenta en tipo A1, A2 y B1. Hablamos de un tipo A1 cuando la diabetes gestacional se la puede controlar solo con una dieta y ejercicios, donde la glicemia se encuentra menor a 105 miligramos sobre decilitro. Hablamos de una diabetes gestacional tipo A2 cuando la diabetes gestacional se puede tratar a base, necesita ya tratamiento farmacológico tanto por vía oral o por insulinoterapia, donde las cifras de glucemia son entre 105 y 129 miligramos sobre decilitro. Y hablamos de una B1 cuando ya es una diabetes diagnosticada gestacional mayor a 130 miligramos de decilitro y se debe utilizar sí o sí farmacoterapia. Existe una clasificación de White modificada para diabetes en el embarazo. Anteriormente se utilizaba esta clasificación para pacientes prediabéticas o con diabéticas tipo 1 antes de buscar un embarazo. Pero actualmente esta clasificación modificada nos ayuda al manejo, al tratamiento de estas pacientes y para ver en qué grado de afección se encuentran y en qué edad se encuentran del avance de la patología. Como podemos ver en el cuadro, y se dijo anteriormente, hablamos de un tipo A cuando hay anormalidad, la glicemia es anormal antes del embarazo a cualquier edad o a cualquier duración, de cualquier duración tratada únicamente con terapia nutricional y dieta. Hablamos de un tipo B cuando existe inicio a la edad de 20 años y más duración de menos de 10 años. Hablamos de un tipo C cuando ya ella tiene inicio de la edad de entre los 10 a 19 años y una duración de 10 a 19 años de la patología. Y así sucesivamente. Hablamos de R cuando existen ya las complicaciones crónicas de la diabetes, como la retinopatía, la nefropatía, múltiples fallas en el embarazo. Esta clasificación también nos ayuda a diagnosticar y a programar un embarazo para estas mujeres. Las mujeres que tengan este tipo de presentación y complicaciones, tanto tipo 1 como tipo 2, y busquen embarazo, pues deberían buscar una gestación programada. El estudio APO es un estudio el cual nos muestra qué nivel de disminución en la tolerancia a la glucosa aumenta el riesgo de malos resultados obstétricos. Este estudio es un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, doble ciego sin intervención, el cual se realizó en 15 centros de distintos países, de 9 países en total, donde se tomó la referencia de 53.295 pacientes con una duración de 6 años, el cual llega a la conclusión de que se debe realizar una curva de tolerancia a la glucosa universal con una carga de 75 gramos de glucosa y hacer un control a las 2 horas postprandiales durante el embarazo. Y si se llegara al diagnóstico, cuando haya alteración a nivel de estos valores. Los nuevos criterios diagnósticos de la diabetes gestacional, tanto en concordancia con el ADA, con el Colegio Colegio de Obstetricia y Ginecólogos Americana, se llega a lo siguiente, que el tiempo en una glicemia en ayuno debe ser mayor para el diagnóstico de diabetes gestacional, debe ser mayor o igual a 92 miligramos sobre decilitro en la primera hora o a los 60 minutos mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro y a los 120 minutos mayor o igual a 153 miligramos sobre decilitro. Como se dijo anteriormente, existen muchas guías, tanto
la Asociación Americana de Diabetes, el Colegio de Obstetricia y Ginecología Americana, la Organización Mundial de la Salud, que han ido dando a lo largo del tiempo sus criterios para diagnóstico de esta patología, pero se llega a la conclusión de que no pone en riesgo tanto la vida de la madre como el estado del feto al momento de realizar la prueba, el estudio APO, el cual va a ser, como se dijo anteriormente, con una glicemia en ayunas mayor o igual a 92 miligramos sobre decilitro posterior a la ingesta de 75 gramos de glucosa. Y a la primera hora mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro y a la segunda hora mayor o igual a 153 miligramos sobre decilitro. El tratamiento. Los 4 pilares fundamentales para el tratamiento y manejo de esta patología van a ser la educación, el plan de alimentación, el tratamiento farmacológico, la dieta y los ejercicios. La educación es algo muy importante, ya que a nivel mundial se vio que por falta de educación y conocimiento, tanto para prevenir como para poder manejar tanto las complicaciones crónicas como agudas de la diabetes, es que esta enfermedad ha estado en aumento a nivel mundial a gran escala, poniendo en riesgo la vida de las personas y llevando una mortalidad muy alta. El tratamiento nutricional o la dieta tiene como objetivo lograr la ganancia de peso adecuado, mantener el control glucémico, evitar la cetonuria y episodios de hipoglucemia. La dieta se calcula de acuerdo al peso ideal y el índice de masa corporal actual de la paciente, con una fórmula que va a ser el peso ideal. Para sacar el peso ideal, la talla menos 100. De acuerdo al índice de masa corporal, se va a calcular las calorías que corresponden. Un índice de masa corporal menor 19 le corresponderían 35 kilocalorías por kilogramo. Un índice de masa corporal de 19.126 sería igual a 30 kilocalorías por kilogramo peso. Un índice de masa corporal mayor a 26.1 sería igual a 25 kilocalorías por kilogramo. La necesidad calórica va variando también de acuerdo a los cambios del trimestre de la gestación. En el primer trimestre se requiere mínimamente 1.800 calorías, en el segundo trimestre 2.500 calorías porque el feto va duplicando su talla y en el tercer trimestre 2.750 calorías diarias y contener unos 100 gramos de proteínas porque en el último trimestre es donde el feto gana tanto peso, talla como aumento de la grasa, ¿no? La distribución por grupos alimentarios. Es importante que la paciente tenga en claro el porcentaje de ingesta de proteínas, grasas y carbohidratos. Proteínas representadas entre un 20 y un 30%, las grasas entre un 30 y un 40% y los carbohidratos entre un 45 y 50%. Existen también recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos para la ganancia de peso, según el estado nutricional de la gestante al comenzar su embarazo. Como se decía anteriormente, si la paciente tiene un índice de masa corporal menor a 19.8 y se encuentra con un índice bajo, lo recomendado para ganancia de peso sería entre 12.5 y 18 kilogramos. Si una paciente se encuentra entre un índice de masa corporal normal, lo ideal sería que gane entre 12 y 16 kilogramos. Y las pacientes con sobrepeso entre 7 y 11 kilogramos y las obesas un máximo de 6 kilos. Pero una vez más se repite que se debe individualizar al paciente, ya que cada persona es distinta, cada constitución es diferente, cada mujer incluso hace mucho la raza, la cultura, la etnia, hace la diferencia para el manejo de cada paciente. El tratamiento y los ejercicios. Existen ensayos clínicos que reportan que la combinación de dieta y ejercicio van a mejorar los niveles de glucemia. Se recomienda una caminata entre 30 y 45 minutos diariamente o mínimamente 3 veces a la semana. Con un tratamiento de 2 semanas de dieta y ejercicio, llegando a las metas de ayuno con una glicemia mayor a 95 miligramos de decilitro y 2 horas postprandial mayor a 120 miligramos sobre decilitro. Si no se llegan a las metas que nosotros buscamos con solo la dieta y el ejercicio, en 2 semanas se debe rotar e iniciar el tratamiento
farmacológico, iniciando por vía oral y posteriormente, si no responde a los fármacos orales, pasando a la insulinoterapia. El tratamiento oral. Una revisión sistemática de la evidencia encontrada en estudios aleatorios y estudios observacionales concluye que la glucemia en las mujeres tratadas con agentes hipoglucemiantes orales era equivalente a la de las mujeres que recibían insulina. No hubo evidencia de incremento en resultados neonatales adversos con el uso de un agente hipoglucemiante oral. ¿Qué quiere decir esto? Que existen agentes orales que son aceptados para el tratamiento durante la gestación sin tener alteraciones ni causar alteraciones secundarias en el feto, como ser la metformina vigonida con una dosis de 500-850 miligramos distribuidos en 3 veces al día cada 8 horas. Los incrementos deben realizarse semanalmente para así disminuir los riesgos de efectos secundarios hasta alcanzar la dosis máxima. La dosis máxima entre 2.000 y 2.500 miligramos día. La glibenclamida, una sulfonilurea con una dosis de inicio de 2.5 miligramos con el desayuno, y si no se logra el control óptimo se debería aumentar hasta 5 miligramos, pudiendo hacerse ajustes cada 3 a 7 días según amerite. Se puede agregar una segunda dosis de 5 miligramos en la cena hasta llegar a una dosis máxima de entre 15 y 20 miligramos día. La utilización de insulina. La insulina recomendada y la que no daña, se la puede utilizar sin temor alguno, es la insulina humana, la NPH, tanto la de acción lenta, la ultralenta. El inicio de acción, saber que cada persona, para iniciar el tratamiento con insulinoterapia, como se dijo anteriormente, se debe individualizar al paciente. Cada persona tiene distinto manejo, distinta sensibilidad y distinta reacción al medicamento. También entre análogos que se podrían utilizar son el Lispro y Aspart, ya que los otros análogos de acción lenta aún no están bajo estudio, pero Lispro y Aspart ya están siendo utilizadas con un buen resultado. La combinación de insulina de acción rápida e intermedia administrada 30 minutos antes del desayuno y de la cena. Los requerimientos: se recomienda iniciar a dosis mínima de 0.2 a 1.5 unidades internacionales kilogramo peso real, llegando en un primer trimestre con un inicio de 0.25 unidades por kilogramo peso, en el segundo trimestre de 0.50 unidades kilogramo peso, pudiendo llegar en el tercer trimestre hasta 1 unidad o hasta 1.5 unidad kilogramo peso, dependiendo el peso de la paciente, dependiendo la sensibilidad que ésta tenga y la respuesta que ésta tenga ante la administración de dicho fármaco. La dosis total se la puede distribuir de la siguiente manera: 2/3 de la insulina predesayuno y 1/3 parte precena. Podemos distribuirla como 2/3 partes de la NPH más 1/3 parte de la insulina de acción rápida. Y en la precena, mitad a mitad, mitad de dosis de la NPH y mitad de la dosis de la insulina de acción rápida. Se recomienda iniciar con la mínima dosis de insulina e incrementarla gradualmente de acuerdo al automonitoreo. Como se dijo anteriormente, es muy importante iniciar de a poco para evitar complicaciones como la hipoglucemia, que también dañarían al desarrollo del feto. El automonitoreo es una recomendación muy importante que se debe realizar a la paciente que se encuentra bajo insulinoterapia e incluso a las pacientes que están iniciando los fármacos por vía oral. Dependiendo del tipo de tratamiento, se debe hacer el monitoreo con un control de 3 veces al día mínimamente antes de cada comida principal, y en el caso de la utilización de insulinas, un control cada 2 horas después de cada comida, o sea, el control postprandial para ver si se requiere o no la modificación de la insulina. Las metas. ¿Cuáles son las metas del control glucémico? El ayuno, para decir que nuestra paciente, tanto bajo el control de tratamiento farmacológico por vía oral, ya sea por dieta, por ejercicio o por insulina, debemos mantener a la paciente con una glicemia basal menor o igual a 95, de entre 60 y 90, dice otra literatura, miligramos sobre decilitro, una postprandial a la hora siguiente menor a 140 y una postprandial
a las 2 horas siguientes menor a 120 miligramos sobre decilitro. Una glicemia nocturna entre 60 y 100 miligramos sobre decilitro y en el trabajo de parto entre 60 y 100 miligramos sobre decilitro. Realmente la hemoglobina glicosilada 1C es muy inespecífica durante la gestación, pero se recomienda, si se hiciera la medición, que se encontrara entre 5 a 6%. En caso de que el percentil del peso fetal sea mayor a 90, se debe ser mucho más estricto con las metas controles, ya que se buscaría para optimizar y evitar la macrosomía fetal y posteriormente el traumatismo fetal en el parto o llevar a una cesárea, se debe buscar tener una glucosa preprandial menor o igual a 80 miligramos sobre decilitro y 2 horas postprandial menor o igual a 110 miligramos sobre decilitro. Este es un algoritmo resumen para realizar el diagnóstico de diabetes mellitus y un diabetes gestacional. Como se dijo anteriormente, la primera visita de control prenatal es muy importante, la cual se debe realizar antes de las 13 semanas. Y se debe solicitar una glicemia casual. Si la glicemia casual es mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, pues ya sabemos que puede ser el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2. Si nos trae una glicemia en ayunas y esta glicemia es mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro para esa fecha, también ya sería un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Pero si la glicemia se encontrara mayor a 92 y menor a 196 miligramos sobre decilitro, se debería realizar la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos buscando los criterios diagnósticos. Y si hubiera un valor alterado, ya sería una diabetes mellitus tipo 2 o una diabetes mellitus gestacional. Como se dijo, la hemoglobina glicosilada, si se encuentra mayor a 6.5%, también ya sería una diabetes mellitus tipo 2. Si en una segunda determinación de glucosa de ayuno, en caso de no contar con una curva de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glicosilada, y se vuelve a presentar con cifras mayores a 92 miligramos sobre decilitro y menor a 126, se debe solicitar la realización de la curva. En el caso de que la glicemia se encuentre menor a 92 miligramos sobre decilitro y tenga factores de alto riesgo, se debe realizar entre las semanas, como se dijo, 24 y 28 de gestación, la curva de tolerancia a la glucosa o el despistaje, el tamizaje con el método en paso 1 o el método de paso 2. Si existen factores bajos de riesgo y la glucosa en ayunas me da mayor a 92, también se debe hacer la curva de tolerancia a la glucosa, pero si me da menor a 92 miligramos sobre decilitro y no existen factores de riesgo alguno, diríamos que esta paciente no presenta la diabetes gestacional y no tiene ningún riesgo, ¿no? Y bueno, para culminar la presentación les traigo una frase que refiere a que la vida no ha terminado porque tienes diabetes. Te enseña autocontrol y disciplina. Aprovecha al máximo lo que tienes y seamos agradecidos. De Dale Evans. Muchas gracias.